Hola, buen día. Los saluda con gusto Jacqueline Corona, integrante de SF Consultoría Fiscal, y en esta ocasión abordaremos el tema del pago de aguinaldo a los trabajadores. Respecto a este tema, las dudas que comúnmente surgen son las siguientes: ¿a qué tipo de trabajadores les corresponde este derecho? ¿Cómo se calcula? ¿Cuándo debe entregarse? A continuación, lo responderemos. El aguinaldo es uno de los principales compromisos que tiene el patrón con sus trabajadores, el cual es un derecho irrenunciable al establecerse como una de las prestaciones mínimas de ley en México, que toda empresa debe otorgar por haber trabajado a lo largo del año a sus colaboradores. El objeto de otorgar esta gratificación es a fin de ayudar a los trabajadores para sufragar los gastos relacionados con las fiestas de fin de año. Por ello, la ley laboral precisa que cualquier empleado que preste sus servicios subordinados dentro de la empresa tiene derecho a recibir su prestación, independientemente de haber cumplido o no un año de servicios, en cuyo caso el aguinaldo se pagará de manera proporcional al tiempo laborado. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo consiste en el pago equivalente a 15 días de salario por lo menos, ya que esta prestación es susceptible de ser aumentada por medio de contrato o convenio, y este deberá entregarse al trabajador antes del 20 de diciembre de cada año, por lo que a estricta interpretación de la ley, el patrón tiene como plazo máximo para el pago de este derecho hasta el 19 de diciembre. Para realizar el cálculo de aguinaldo de manera correcta, debemos especificar los sueldos y días a considerar. Hablando de sueldo, debemos desglosar que nos podemos encontrar con 3 tipos de sueldos diferentes: el fijo, variable y mixto. Estos varían de acuerdo a las condiciones laborales que tenga cada trabajador y a continuación desglosamos cada uno. El sueldo fijo es aquel trabajador que cuenta con una remuneración fija o cuota diaria, que ordinariamente percibe por cada día laborado y no el conocido como el integrado. El sueldo variable es aquel trabajador que percibe exclusivamente una comisión, la cual puede ser determinada como una prima sobre el valor de la mercancía vendida, como lo son los agentes de comercio, seguros, impulsores de ventas, entre otros. Y la cuota diaria se determinará atendiendo lo estipulado en el artículo 289 de la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el promedio que resulte de los salarios del año o el total de los percibidos si es que el trabajador no cumple con el año de servicios. El sueldo mixto es aquel trabajador que obtiene, además de una cuota diaria fija, percepciones variables, como puede ser el trabajo a destajo, comisiones, etc. Y la base para calcular el sueldo será considerando la cuota diaria fija que percibe más el promedio que resulte de los salarios variables percibidos. Como punto extra, nos podemos encontrar con el caso de trabajadores que perciben salarios por unidad de obra y otros distintos. En este caso, se considerará el promedio de los salarios variables de los últimos 30 días efectivamente trabajados. Y como otro dato, si en el tiempo que se esté considerando para el cálculo se tiene un incremento de sueldo, se deberá considerar el cálculo con el último sueldo devengado. Ahora bien, para el caso de los días a considerar y los que no, para efectuar el cálculo, se desprende que como principio en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador se hace acreedor al aguinaldo solo por el tiempo efectivamente laborado, durante el periodo por el que se calcule, es decir, el año completo o lo proporcional. Aquí un pequeño resumen de los días a computarse y los que no. Los días que vamos a considerar para el cálculo son incapacidad por riesgo de trabajo, incapacidad por maternidad, licencia por paternidad, los días de vacaciones o los permisos con goce de sueldo. Y los días que no se consideran para el cálculo son incapacidad por enfermedad general, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, días de castigo o días por arresto o prisión. Otro caso con el que nos podemos encontrar son los trabajadores eventuales, que también tienen derecho al pago de aguinaldo, pues la ley no hace distinción en este tipo de trabajadores, y aquí se considerará el promedio de los días efectivamente laborados. Otro punto a considerar es que esta prestación es considerada un ingreso acumulable para el trabajador, así que guarda el mismo tratamiento para el cálculo de ISR, pero cuenta con una facilidad de exención estipulada en el artículo 93 de la Ley de ISR, la cual consta de 30 veces el valor UMA, lo que equivale para este año 2021
la cantidad de 2.688.60 pesos. Por lo tanto, a la cantidad que resulte otorgar al trabajador por concepto de aguinaldo se le disminuirá esta extensión y del remanente se aplicará el cálculo conforme al artículo 174 del reglamento de la ley de ISR. Por último, es importante comentar que la falta de pago o liquidación posterior al plazo establecido de esta prestación se prevé una sanción que oscila entre 50 y 5,000 veces el valor UMA, lo que equivale de 4.481 pesos a 448.100 pesos para este año. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Les recordamos que en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como SF Consultoría Fiscal, constantemente publicamos información referente a este y otros temas de interés para el manejo de sus organizaciones. Se despide Jacqueline Corona. Hasta la próxima. SF Consultoría.